En este video vamos a ver una propiedad de las circunferencias que involucra una recta tangente. La propiedad dice que toda recta L tangente a una circunferencia C es perpendicular al radio R trazado por el punto P de tangencia. Entonces debemos ver por partes lo que dice la propiedad. Primero dice que es una recta L y es tangente a una circunferencia C. Por lo tanto debemos recordar qué significa una recta tangente. Dice que es perpendicular al radio R trazado por el punto de tangencia, punto P de tangencia. Entonces, gráficamente lo que tenemos sería que si tengo una circunferencia, dice que esta circunferencia se llama C, y tenemos una recta tangente. ¿Qué era una recta tangente? Recuerden que es la recta que pasa por un punto de la circunferencia. Si tenemos ese punto, entonces es la recta que toca ese punto únicamente de la circunferencia. Esta sería la recta L. Ahora, dice que es perpendicular al radio trazado por el punto P de tangencia. ¿Qué significa el punto P de tangencia? El punto donde toca la recta la circunferencia. O sea, este es el punto P. Acá. Entonces, si yo dibujo un radio que vaya desde P, obviamente hasta el centro de la circunferencia, este radio que está acá va desde el centro hasta el punto P, donde pasa la recta, nos dice que el ángulo que se forma, o sea, el ángulo que se forma acá, es un ángulo recto. Siempre. Es la propiedad. Siempre va a haber un ángulo recto. Siempre y cuando sea el radio junto con una recta tangente. Se puede dibujar otra recta tangente, digamos otra que pase por acá. Entonces aquí está otra recta, digamos una recta M. Y aquí puede haber otro punto, entonces ese punto digamos que se llame R. Si se dibuja el radio entonces que llega hasta R, tenemos desde acá hasta aquí. El ángulo que se forme va a ser un ángulo recto también. No importa dónde se haga, siempre y cuando sea una recta tangente con el radio. Podemos verlo acá, tenemos esta circunferencia, tenemos una recta tangente en el punto C en este caso. Entonces yo puedo mover la recta como yo quiera, sobre toda la circunferencia, y dibujo el radio. Entonces igual el radio se mueve en cualquier dirección, va a medir lo mismo. Y vemos que el ángulo que forma la recta con el radio siempre es de 90 grados. No importa en qué dirección esté. Vamos a ver simplemente otra parte de la propiedad que nos dice que si tengo dos segmentos tangentes a una circunferencia, en este caso tengo el segmento BD. Aquí está B y aquí está D. Vemos que es tangente a la circunferencia. Y tenemos el segmento CD, que aquí también es tangente a la circunferencia. Los dos segmentos son tangentes. Entonces, sus medidas van a ser iguales. Lo que mida BD va a ser lo mismo que mide CD. Los segmentos son congruentes, o sea, miden lo mismo. Si este segmento mide 10, este otro mide 10. Es una propiedad
que va de la mano con la primera. Tenemos este primer ejemplo que nos dice: se hace una circunferencia de centro O y de diámetro D, que mide 20 metros. Si F es una recta tangente a C en un punto P, y además Q es un punto en ella, tal que la distancia entre O y Q es 18 raíz de 2, ¿cuál es la distancia entre los puntos Q y P? Para eso lo mejor es hacer el dibujo, para tener una idea de lo que nos presenta. Entonces tenemos la circunferencia de centro O, diámetro D. Ya sabemos que el diámetro simplemente es la medida de que va de un punto al otro de la circunferencia y que pasa por el centro. Es una cuerda. Entonces, si el diámetro es igual a 20, esto implica que el radio mide la mitad. El radio mide 10 metros. Ahora, F es una recta tangente a C. Vamos a hacer una recta tangente, no importa dónde se haga, digamos puede ser aquí abajo. Esta es la recta tangente. Pasa por este punto de acá. Dice que es tangente a C en un punto P. O sea, el punto de tangencia es P. Y además Q es un punto en ella. ¿En ella qué? Esta es la recta F. Y hay un punto en ella. O sea, otro punto además de P. Digamos el punto Q. Ese que nos dice. Y dice que la distancia entre O y Q es 18 raíz de 2. Entonces nos dan otro dato que nos dice que la distancia entre O y Q, esa distancia que está aquí, esa línea, mide 18 raíz de 2. Nos preguntan cuál es la distancia entre los puntos Q y P. O sea, nos está preguntando cuánto mide esta distancia. De P a Q. Para resolverlo simplemente tenemos que dibujar el radio. El radio que tenemos sería desde el punto O hasta el punto P. ¿Cuánto mide ese radio? Ya lo habíamos sacado al principio, que mide 10. Ahora, ¿qué pasa? Según la propiedad de la recta tangente con el radio, este ángulo es un ángulo recto. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo. Todo este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo. Y debido a ello podemos usar el teorema de Pitágoras para encontrar la medida de uno de sus lados. Tenemos este dato que corresponde a la hipotenusa, ya que está de frente al ángulo recto. Y tenemos un cateto que corresponde al radio. La distancia de P a Q sería averiguar el otro cateto. Podemos hacer el dibujo del triángulo por aparte si hace falta. Entonces esto sería 18 raíz de 2. Esto sería 10. Y esto sería X, que no sabemos. Ahora, ¿cómo averiguo la X? Como lo dije con el teorema de Pitágoras. X es un cateto. 10 es un cateto y 18 es la hipotenusa. El teorema de Pitágoras, cuando queremos averiguar un cateto, sería simplemente sacar la raíz cuadrada de
la hipotenusa a la 2 menos la medida del otro cateto a la 2. El cateto que queremos averiguar sería x. Entonces sería x es igual a raíz cuadrada de hipotenusa a la 2, o sea, 18 raíz de 2 a la 2, entre paréntesis, menos cateto a la 2, que sería 10 a la 2. Y simplemente es calcular cuánto da eso. Por lo tanto, ponemos en la calculadora toda esa expresión. Raíz cuadrada de 18 raíz de 2, cierro paréntesis, elevado a la 2, menos 10 a la 2. Y eso nos da 2 raíz de 137. 2 raíz de 137. La respuesta, entonces, el segmento PQ es igual a 2 raíz de 137. Se puede pasar a decimales también. 23.4. Se puede poner en decimales o así como está. Y al principio la unidad era metros. Entonces podemos poner metros. Y ya queda resuelto el problema. Segundo ejemplo nos dice que si L1 y L2 son rectas tangentes a una circunferencia en A y B respectivamente, y L1 es perpendicular a L2, ese símbolo significa perpendicular, y la medida del diámetro es 50, entonces determine la medida del segmento AB. Entonces empezamos, dice que tenemos dos rectas tangentes, y las rectas son perpendiculares entre sí. Ya tenemos estas dos rectas, L1 y L2, y L1 es perpendicular a L2. Entonces ya no puedo hacer las rectas donde yo quiera. La primera sí, pero la segunda no. Yo puedo hacer, si quiero, aquí una recta, en ese punto. Hacer la recta tangente. Ahí está L1, digamos. Pero la segunda ya no puedo hacerla donde yo quiera. Tiene que ser específicamente perpendicular. O sea, formar un ángulo recto entre las dos. Entonces, digamos que por acá. Esta sería L2. Y vemos que aquí forma un ángulo recto. Ahora, L1 es tangente a la circunferencia en A y B respectivamente. O sea, L1 es tangente en el punto A y L2 es tangente en el punto B. La medida del diámetro es 50. Entonces, igual que antes, si el diámetro mide 50 centímetros, significa que el radio mide la mitad, 25 centímetros. Ahora, ¿de qué nos sirve saber la medida del radio? Vamos a dibujar los radios, que van a cada una de las rectas. De O hasta A va un radio y de O hasta B va otro radio. Ahora, de acuerdo a la propiedad de tangencia, de la recta tangente, significa que aquí forma un ángulo recto y aquí forma un ángulo recto. Ahora, ¿cuánto mide el radio? 25. Esto mide 25 y esto mide 25.
La pregunta nos dice que determine la medida del segmento AB. ¿Cuál es el segmento AB? Simplemente es la medida de esa distancia. Como tenemos ya tres ángulos rectos, el ángulo que queda en el centro es un ángulo recto también. O sea, esto es un ángulo recto. Porque los cuatro ángulos tienen que dar 360. Y al ser esto perpendicular, hay 90, aquí hay 180, aquí hay 270, faltan 90 para completar los 360. Y tenemos otro triángulo, un triángulo rectángulo. Hacemos el dibujo. Y nos quedarían los datos de esta forma. Esto medía 25, esto medía 25. Y esto es lo que nos preguntan. De A hasta B está X. Tenemos dos lados, nos falta uno, de un triángulo rectángulo. Significa que puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Pero ahora este dato es la hipotenusa. Esta es la hipotenusa. Debemos recordar entonces cuál es la fórmula para encontrar la hipotenusa. Hipotenusa simplemente es la raíz de cateto a la 2 más cateto a la 2. La hipotenusa, perdón, en este caso X es la hipotenusa, es raíz de 25 a la 2 más 25 a la 2. Y tenemos que ver cuánto da eso. Raíz de 25 al cuadrado más 25 al cuadrado. Y eso va a dar 25 raíz de 2. Por lo tanto, la respuesta, el segmento AB mide 25 raíz de 2 centímetros. Y ya queda hecha. El siguiente ejemplo nos dice que de acuerdo con los datos de la figura, si la recta L es tangente a la circunferencia en B y la medida, esa M significa medida, del ángulo ABC es de 70 grados y AB es igual a 10 centímetros, entonces primero determine la medida del diámetro y segundo determine la distancia de AB al centro de la circunferencia. Empezamos por la parte A. ¿Cuánto mide el diámetro? Si tenemos esta figura, entonces nos dan una circunferencia, nos dan el segmento AB, una recta tangente, la recta L, que es tangente en B. Entonces, para saber la medida del diámetro, primero hay que averiguar la medida del radio. No tenemos ningún radio en la figura. Entonces, más o menos por aquí debería estar el centro de la circunferencia. Y yo puedo dibujar un radio. Y convenientemente, lo voy a poner que vaya hasta B. Esa es la medida de un radio. R. Ahora, nos dan otros datos que nos dice que la medida del ángulo ABC es de 70 grados. ¿Dónde está el ángulo ABC? Vemos que aquí está la A, la B y la C. Recordando que si nos dan un ángulo, la letra que va en el medio, en este caso la B, es el vértice del ángulo. O sea, que el ángulo va en esta dirección.
Primero A, después B y de último C. Este ángulo que está aquí mide 70 grados. Ese ángulo. ¿De qué nos sirve? Ya vamos a ver. De acuerdo con la propiedad de la recta tangente con el radio, entonces aquí hay un ángulo de 90 grados. Todo este ángulo mide 90 grados. Si aquí hay 70, en este pedacito de acá, significa que faltan 20 en este de acá. 70 más 20 dan los 90 grados que nos dice la propiedad. Ahora, AB mide 10. Si AB mide 10, entonces tengo que toda esta distancia, desde A hasta B, mide 10. Entonces puedo hacer o encontrar esa medida del radio de varias formas. Puedo usar ley de senos o puedo usar razones trigonométricas. Digamos que voy a dibujar otro radio. Digamos que aquí está el centro, entonces hasta el punto A. Y me queda otro radio, mide R, igual. Ahora, vamos a trabajar solamente con este triángulo que está aquí, para hacerlo más fácil. La parte A, para encontrar la medida del radio, entonces voy a dibujar ese triángulo que nos quedó. Digamos que ese es el triángulo, donde aquí está un radio, aquí está el radio, y este lado mide 10. Ahora, este ángulo de acá, de 20, es este mismo que está acá, de 20 grados. Entonces, si tenemos que este ángulo mide 20 grados, ese que está ahí, implica que el otro ángulo que está aquí también mide 20 grados. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos dos lados iguales. Entonces sus ángulos opuestos, o sea el que tiene de frente, van a ser iguales también. R tiene de frente a este ángulo y R tiene de frente al otro ángulo que mide 20. Entonces, como los dos R miden igual, no sé cuánto miden, pero miden lo mismo, los ángulos que están entre ellos también miden lo mismo. Ahora puedo averiguar cuánto mide este ángulo que está aquí. Si entre los tres tienen que dar 180, tengo 40, entonces significa que aquí hay 140 grados. 140 más 40 da 180 grados. Y ahora vamos a usar lo que se llama la ley de senos. La ley de senos nos dice que un lado sobre su ángulo opuesto, el sen de su ángulo opuesto, si aquí agarro esta R, ¿cuál es el opuesto? Este de 20. Entonces sobre sen de 20 va a ser igual a otro lado, que en este caso sería el de 10, sobre el sen de el ángulo opuesto a 10. ¿Cuál es el opuesto a 10? El que está de frente, o sea, el de 140. Lo que se convierte en una ecuación. Tenemos que despejar la R.
para lo que igual nada más este sen de 20 vamos a mandarlo a multiplicar al 10. Y nos queda entonces que el radio, que es lo que ocupamos, sería a 10 por sen de 20 grados dividido entre sen de 140 grados. R va a ser entonces toda esa expresión. 10 por sen de 20. En la calculadora dice sin porque es en inglés. Entre sen de 140. Y nos da que es 5,32. Aproximadamente 5,32. Entonces aproximadamente se pone con esas dos pestañitas 5,32. Esa es la medida del radio. Pero la pregunta A nos dice que determine la medida del diámetro. Entonces el diámetro simplemente es, más abajo, el diámetro es simplemente multiplicar 5,32 por 2. Y eso da, entonces, aproximadamente 5,32 por 2, aproximadamente 10,64. 10,64 centímetros. Y ya tendríamos la parte A resuelta. Ahora vamos con la parte B. Para la parte B vamos a utilizar el mismo triángulo con una pequeña modificación. Nos dice la parte B que determine la distancia de AB al centro de la circunferencia. Si vemos la figura original, AB era ese segmento que está ahí. La distancia de AB al centro de la circunferencia, si aquí está el centro, entonces la distancia va a ser la medida del segmento del centro al segmento que es perpendicular, o sea que forma un ángulo de 90. Por lo tanto, si tengo el triángulo acá en grande, este sería el centro y esta sería la distancia que hay que encontrar. Ahora teníamos que el radio era 5,32 aproximadamente. Ya tenemos esta medida. Ahora, ¿qué pasa con esta línea? ¿Qué divide esos 10 que están ahí? Estos 10 los parte a la mitad. En 5 y 5. ¿Por qué los parte a la mitad? Porque aquí tengo dos lados que miden igual. Si no fuera así, entonces no sería la mitad. Pero lo que me importa ahorita es esto, que hace que esta línea, como estos dos lados son iguales, lo parta a la mitad. Los 10 que teníamos al principio los parte en 5 y 5. Ahora, la otra mitad ya no me interesa, no hace falta. Puedo trabajar nada más con este triángulo. Incluso ya esta medida no me hace falta. No la necesito. La distancia que tengo que averiguar es esta. Esa D. Entonces en este dibujo sería
esta distancia que está acá. Tengo un triángulo rectángulo, tengo un lado, la medida del otro también. Me falta uno, entonces tengo que aplicar simplemente Pitágoras para encontrar el tercer lado. Esta D sería un cateto. Recordemos que la fórmula de Pitágoras con respecto al cateto sería la raíz cuadrada de hipotenusa a la 2 menos cateto a la 2. ¿Qué sería C? O sea, el cateto. Esta distancia. Vamos a encontrar lo que mide D. Raíz de la hipotenusa sería esta, el radio, porque está opuesto al ángulo recto. 5,32 al cuadrado menos el cateto que mide 5 al cuadrado. La distancia entonces del centro a la recta sería entonces calcular esa expresión. Sería raíz de 5,32 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Y eso nos da esa expresión que en decimales es 1,81. O redondeado 1,82. Aproximadamente 1,82. Entonces no confundir esta D de la distancia con la D del diámetro que nos preguntaron en la parte 1. Aquí podemos cambiar esa letra por otra. Da lo mismo. Esta es la respuesta. Entonces la distancia es de 1,82. Serían centímetros.